conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. No hay nada mejor que vivir bajo la definición correcta. Realmente usted se convierte en aquello que usted cree que es. Y si usted cree que es la persona equivocada, pues se va a convertir en la persona equivocada. Aprovechamos en esta ocasión para enviarle saludos a todas las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales. En esta ocasión les vamos a presentar el mensaje Libres de la maldición de la ley. ¿Cómo se llama? Libres de la maldición de la ley. Tome nota, usted se le ha repartido un bosquejito, usted en su casa corre, agarra cuaderno, saque un lapicero, porque hay mucho que aprender en esta ocasión. Démosle un aplauso a la gente que nos ve a través de la televisión y a través de las redes sociales. ¿Está listo para que lea conmigo? En Carta a los Efesios, Pablo es el escritor de este libro. Dice Pablo: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire cómo lo pone Pablo. La esposa, el esposo es la cabeza, después está la iglesia y después Cristo dice que es la cabeza de la iglesia. Esto como que fuera un mensaje de matrimonio, pero no. Por ahí va, pero no. Después nos vamos a desviar para el otro lado. Romanos capítulo 7, verso 2. Romanos es un capítulo completo donde Pablo nos narra a plenitud lo complicado de la situación en la que el ser humano se encuentra sin Dios. Por un problema, la ley. Y él en todo el capítulo concluye de que con la ley estamos arruinados. Pero Pablo es una persona tremendamente cuidadosa en cómo presenta la palabra. Ya en el capítulo 8 dice: pero hay solución al problema. Entonces dice el verso 2: porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere, ¿va conmigo? Dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Puede sentarse. Tenemos una situación complicada, según Pablo. Yo quiero que usted entienda una cosa. Pablo es un abogado. Dice la Biblia que él fue discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era un miembro de la Corte Suprema de Justicia, o lo que se conocía como el Sanedrín. Entonces, si Pablo era alumno de Gamaliel, pues se asume que Pablo había estudiado para ser abogado. Quiero que entendamos otra cosa. De toda la gente que Dios escogió para que escribiera la Biblia, Dios tomó la decisión de darle la mayor parte de lo que se iba a escribir a Pablo. O sea, eso quiere decir que Dios había visto en Pablo a un hombre tan elocuente y tan tremendo para presentar el tema del evangelio como ningún otro. Entonces, si estamos
agarrando epístola a los Efesios y Romanos, que los dos fueron escritos por Pablo, pues tenemos que encontrar algo tremendo en eso. Porque Pablo presenta las cosas, Pablo ve la Biblia no como un libro más, él lo ve como una constitución, como una ley que no se puede romper, que no se puede violar. Hoy en día tenemos que está muy en moda que la gente, conforme quiere aprobar una sinvergüenzada que están practicando, interpretan la ley a su manera. Pero eso no significa de que porque lo interpretan a su manera, Dios les va a dar luz verde para que hagan las cosas como ellos quieren. Entonces, hay mucha forma de interpretar ahora la Biblia, y es más, han salido varias versiones de la Biblia, porque las versiones le dan puerta ancha a algunas formas de pensar que terminan deteriorando el concepto de lo que es el Evangelio. Entonces, según Pablo, tenemos un serio problema. Pablo dice, tenemos un problema, y el problema se llama la ley del pecado. Usted sabe que cuando Adán y Eva pecaron y se desviaron, desobedecieron, cayeron en pecado. Pero aunque cayeron en pecado, no había una ley escrita sobre qué hacer cuando alguien hacía esto, qué hacer cuando hacía el otro, cuál era la pena que venía. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que sucede es que Dios se desconectó del ser humano. En otras palabras, el ser humano se quedó sin opción de volverse a conectar con su Creador. Nosotros también debemos de entender de que cuando Dios nos creó a nosotros, antes de meternos en el vientre de nuestra madre, Dios nos conoció, dice la Biblia, y Dios quizá miles de años, cientos de años antes de que nos metiera en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Y la palabra dice que ya Dios nos había dado hasta un llamado. Entonces, cuando Dios nos manda a la tierra, no vinimos a ser dishwashers, no venimos a ser motoristas de camiones o de buses, no venimos a ser ingenieros, arquitectos. Esos son oficios que nos van a ayudar para sobrevivir en estos 70, 80 años que vamos a vivir aquí en la tierra. Pero lo más importante es conectarnos con nuestro propósito. Pero el problema es que cuando Adán y Eva pecan, eso nos desconecta de nuestro propósito. Mientras el espíritu que está dentro de nosotros y el cuerpo y el alma no se ponen de acuerdo dentro de nosotros, entonces nosotros nunca vamos a entrar en contacto con la razón por la que Dios nos puso aquí en la tierra. Estábamos en un pueblecito por allá, por Agua Blanca, en Guatemala, repartiendo juguetes, y andaba mi hijo conmigo, y cuando terminamos me dice: papá, ¿cómo hay necesidad en el mundo? Fuimos a un pueblecito, nos reunieron a todos los niños del pueblo. Pero ¿cuántos pueblos hay en el mundo? Miles. ¿Y cuántas personas se toman la tarea de ir a un pueblecito al mundo a sanar algún problemita de los que hay en los pueblos? Bien pocos. Entonces, ¿por qué razón? Porque la mayoría de la gente está operando fuera de su propósito. La gente es buena para criticar. La gente es buena para decir cosas, especialmente cuando uno sube algo en las redes sociales, pero son ruines para hacer. Entonces Pablo nos dice, tenemos un serio problema. La ley del pecado nos destruye y nos mata. Entonces estamos desconectados de Dios. La mayoría de la gente que no se conecte con Dios van a morir sin haber conocido la razón por la que vinieron a la tierra. El ser humano busca títulos. El ser humano busca dinero, busca fama, busca poder, busca estatus. El ser humano busca casarse, busca tener hijos, y piensa que eso va a llenar todo. Pero no importa qué es lo que usted obtenga aquí en la tierra, siempre va a sentir que hay un vacío dentro de usted. Y ese vacío solamente se llena cuando usted entra en contacto con aquella razón por la cual Dios lo puso aquí en la tierra. Hay gente que dice, yo puedo tener fama sin Dios, yo puedo tener dinero sin Dios, yo puedo tener títulos sin Dios, y puedo quizá tener éxito sin Dios. Y la verdad es que quizá tenga un poco de éxito en la vida, pero cuando termine los 70, 80 años que vivió aquí en la tierra y tenga que ir a rendirle cuentas a su Creador,
no va a saber qué hacer. Entonces Pablo nos quiere preparar esta noche para cómo nos conectamos otra vez, o cómo Cristo hizo un gran trabajo para volvernos a conectar con nuestro Creador. Entonces Pablo dice que tenemos otro problema, dice que no hay salida de la maldición de la ley. O sea, no hay alternativa, dice Pablo. Y otro problema, dice, si buscamos una salida, vamos a terminar cometiendo adulterio, por lo tanto, dice, terminamos peor. Y él concluye el capítulo 7 como quien dice, como dicen muchos de ustedes, estamos arruinados. Entonces, punto número 1 en sus notas, escriba: estábamos casados. ¿Qué quiero decir con eso? Pablo dice, miren, déjenme ponerles un ejemplo, dice. Si una mujer está casada con su marido y dice, el problema de la ley es que la ley es efectiva sobre nosotros mientras nosotros estemos vivos, dice. Pero cuando nosotros morimos, dice, la ley del pecado deja de tener efecto sobre nosotros porque ya morimos. Entonces dice, déjeme ponerle un ejemplo. Hay un hombre, dice, y hay una mujer y están casados. La mujer de alguna manera, dice, quiere tener relación con otro hombre, pero no puede porque mientras su marido no muera, en el momento en que ella trate de entrar en contacto con otro hombre, dice, ella comete, ¿qué decía el versículo? Adulterio. Entonces, al cometer adulterio terminó 2 veces mal, ¿verdad? Con el problema de la ley del pecado y encima de eso, con un pecado más que es el adulterio. Entonces, Pablo, sabiendo nosotros que es un abogado de la ley y pocos como él para explicarnos lo grandioso del plan de Jesús, Pablo lo pone de esta manera. O sea, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar? Dios es poderoso. Dios todo lo sabe. No hay otro más grande que nuestro Dios. ¿No había otra salida para que Cristo no muriera en la cruz para salvar a la humanidad? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Todo el mundo se la ha hecho. ¿Por qué es que la única salida de Jesús era morir? Pasa un problema. El plan de Jesús trata de cómo librarnos de la ley, de la maldición de la ley. Entonces Cristo dice, hay una sola salida para rescatar a la humanidad de la maldición de la ley. Porque la ley nos hace culpables y estamos arruinados. Ahora, ¿quién creó la ley? Quiero que lea conmigo en el libro de Juan capítulo 1 verso 2 al 4. Dice, Él estaba en el principio con Dios. ¿De quién están hablando? De Jesús. Dice, Jesús estaba con Dios desde el principio. Dice Juan, por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, hizo todas las cosas. ¿Qué hizo por medio de Jesús? Todas las cosas. O sea, Dios lo hizo, pero le decía, hijo, vaya y hágame esto, hijo, haga lo otro. O sea, ¿quién hizo todo al final? Jesús. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Diga conmigo, ahí en el verso 3, nada de lo que existe fue hecho sin Él. Entonces, ¿quién hizo la ley? Jesús. Entonces Jesús hace la ley. Entonces dice el verso 4, en Él estaba la vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. Y la vida era la luz de la humanidad. Quiero que le ponga cuidado a eso. Dice que en Jesús estaba la vida y la vida era, dice ahí, la luz de la humanidad. Entonces, la ley fue hecha, fue diseñada entre Dios y Jesús, y al querer tener una relación con Dios en el Antiguo Testamento, era necesario aceptar la ley. Era como un matrimonio. Dios se compara en el Antiguo Testamento como que Él es el esposo del pueblo de Israel. Entonces, para que Dios fuera el esposo del pueblo de Israel, Israel tiene que aceptarlo a Dios. E Israel se convierte en el único pueblo, el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios se compromete a observar ¿qué?
La ley. Entonces, si no observa la ley, no hay relación, no hay matrimonio. Entonces Pablo dice, como todo aquel que haya querido tener una relación con Dios, hizo un compromiso como un matrimonio con Dios y aceptó la ley, dice, ahora toda la humanidad que quiere entrar en contacto con Dios tiene que aceptar la ley, y al aceptar la ley, dices, estamos arruinados porque la ley no es el máximo plan que Dios tenía para nosotros. Entonces dice que la vida era la luz. ¿Escuchó eso cuando leímos? La vida era la luz. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? La vida venía disfrazada ¿de qué? De revelación, de enseñanza y de conocimiento. La palabra luz en este mundo en el que estamos leyendo quiere decir revelación, enseñanza y conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Pablo? Que la salvación viene en un paquete que se llama revelación, enseñanza y conocimiento. O sea, nosotros nunca vamos a poder ver la salvación si no nos exponemos a la revelación de Dios, a la enseñanza y al conocimiento. Entonces, si nosotros queremos en esta noche que algunas personas pasen de muerte a vida, tenemos que usar la revelación que Pablo nos está dando, la enseñanza que Pablo nos está dando, el conocimiento que Pablo nos está dando para poder darle salvación a la gente. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos acá. Entonces Jesús entreteje un plan que nos libere de la ley. Y dice, ¿cuál es el plan que Jesús traza? Morir, ¿para qué? Dice Jesús, la única manera, dice Pablo, para que el ser humano quedara libre de la ley es que Jesús muera. ¿Para qué? Mire lo que dice el verso 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y libre del marido. Entonces Jesús dice, la única manera para que yo quite la ley y traiga la gracia es que yo tengo que morir. Mire qué tremendo. No hay otra salida. Número 2. El marido tiene que morir. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Quiero que se vaya conmigo a Primera de Pedro. Pedro se pone de acuerdo con Pablo y nos siguen escribiendo sobre la razón de la muerte de Jesús. Porque este mes es bien importante. Estamos hablando del mes, ¿verdad?, cuando Cristo nace, y estamos hablando del mes, ¿verdad?, cuando Cristo muere. O sea, es un mes bien importante y debemos de entender por qué es grande, por qué son grandes estos tiempos. Verso 18 del capítulo 1 de Primera de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjese cómo era nuestra manera de vivir sin Cristo. Vana. ¿Qué quiere decir vana? Compre carro a ver si lo va a hacer feliz, vano. Cásese a ver si va a ser feliz, vano. Tenga dinero a ver si va a ser feliz, vano. Compre tierra a ver si usted va a ser feliz, vano. Consígase un título a ver si usted va a ser feliz, en vano está trabajando. Cásese a ver si va a ser feliz, no. Todo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, esto viene desde Adán, este pecado. Lo pasó a los tatarabuelos, a los abuelos, a nuestros padres, y lo recibimos nosotros. Verso 19. Sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Jesús tiene que venir, dar su sangre, dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere divorciar al viejo, el viejo pacto, que quedemos divorciados de acuerdo al viejo pacto y que nos recasemos de acuerdo a un nuevo pacto. Mire qué tremendo lo que Jesús está haciendo. Verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera hecho, ya Jesús tenía el plan para nosotros. Mire qué tremendo. O sea, no había hecho ni tan siquiera el mundo, pero ya Jesús ya tenía un plan.
Pero, dice, manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué dice el versículo ahí? Por amor a vosotros. O sea, el amor de Jesús es tan grande por cada uno de nosotros. ¿Se pone a pensar usted la elaboración de este plan? Ahora, por ejemplo, van a hacer un puente. Y para hacer un puente, la organización que va a hacer el puente, tienen un montón de reuniones. Ven si hay presupuesto para hacer el bendito puente. Buscan 3 compañías que den, ¿verdad? Que apuesten a ver cuál da el mejor. Se reúnen y aprueban cómo va a ser diseñado el puente. Y al fin, 3 años después, el bendito puente está terminado. Pero aquí no estamos haciendo un puente, aquí estamos salvando a la humanidad. ¿Cuántas reuniones tendría Jesús con el Padre y decir: papá, tenemos que salvar a esta humanidad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacemos esto? No, pero es que no está completo. ¿Hacemos el otro? Sí, pero está bueno, pero como que no cuadra. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no matamos a un arcángel? Y tal vez, no, eso no funciona. La única manera, papá, aquí es que tenemos que divorciar al pueblo del viejo pacto. Y yo voy y muero para dejar viuda a toda la humanidad. Y cuando yo resucite, los caso conmigo. Mire qué tremendo. Y cuando los case conmigo, ya la vieja ley, dice, ya no tiene efecto sobre ellos. Ahora lo que tiene efecto es la gracia. Número 3, quedamos viudos. Habéis muerto, dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, ¿cómo quedamos nosotros? Viudos. Entonces, este es un problema porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesús. Mire qué tremendo, qué implicaciones las que vienen aquí. El pueblo de Israel no aceptó a Jesús, y como no aceptó a Jesús, entonces él sigue viviendo bajo la nueva ley, porque no aceptaron la muerte de Jesús y no aceptaron recasarse con Jesús después de resucitar. Aquí viene otra pregunta. Óigame, pastor, ¿y esas iglesias que predican? Esas iglesias que predican que hay que vivir de acuerdo a la ley. Oiga, pero si murió Jesús, si Jesús vino desde el cielo, nació, creció, se tomó todo este tiempo, armó un plan de morir para divorciarnos de la ley, y ahora él resucita para que nos casemos sin ley, sino de acuerdo a la gracia. Y hay personas ahí todavía que dicen: no, es que tenemos que vivir de acuerdo a la ley. ¿Y para qué la ley si Pablo dice que la ley acaba con nosotros, que la ley es peligrosa para nosotros? ¿Está entendiendo? Mi tarea es abrirle los ojos a usted para que no vaya a terminar en una iglesia equivocada. Pero quiero que lea conmigo Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, ¿quién es la cabeza de nosotros ahora? Cristo. Entonces ahora comenzamos una nueva relación a través de Jesús. Número 4, libres de la ley del pecado. ¿Cómo es que se da esto? Verso 4 decía: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Cristo muere, ¿qué sucede en nosotros? ¿Qué dice? Morimos a la ley. Y si morimos a la ley, ¿por qué vamos a seguir insistiendo que tenemos que respetar la ley? Jesús dice: ya no hay necesidad. Lo que tienen que respetar ahora son mis enseñanzas, lo que yo les dejo. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y volvemos a Romanos 8:3, porque en Romanos 8:3 Pablo nos explica este asunto. Dice: lo que pasa es que Cristo tenía que morir porque Cristo tiene que sustituir una ley con otra ley superior. Entonces, ¿por qué hay gente que dice: no, pero es que el pueblo evangélico quiere vivir sin ley y hacer las cosas a su manera? No es eso. Verso 3. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no puede hacer. O sea, la ley de Moisés no podía ser tan benevolente como es la ley del Espíritu. El plan que Cristo tiene para nosotros, dice: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no puede hacer. ¿Y cómo lo logró Dios?
a través de la muerte de su hijo. Pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana, dice. Entonces dice, Dios envió a su propio hijo en condición débil. Mire qué tremendo todo lo que Dios hace. Dios lo manda débil igual que nosotros, ser humano igual que nosotros, dice, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en esta misma condición débil. Entonces, cuando Cristo viene, Cristo no va a borrar tu pecado. Cristo ya eliminó tu pecado. O sea, no es de que en el momento en que tú levantas la mano y aceptas a Cristo como tu Salvador, tu pecado es quitado. Tu pecado ya fue eliminado desde antes. Lo que pasa es que tú tienes que aceptar herencia. O sea, la bendición está sobre ti, pero si tú no la aceptas, aunque sea tuya, no te va a traer ningún beneficio. Eso está como el padre que le dejó herencia a sus hijos, pero los hijos, dice, le dejo a Pancho Pérez, ¿verdad? 10 hectáreas de tierra y le dejo a María no sé qué, otras 10 hectáreas de tierra, pero al final dice, tienen que aceptar herencia. Entonces, si ellos no aceptan herencia, aunque les hayan dejado tierra, la tierra no va a ser de ellos porque hay que aceptar herencia. Entonces, de la misma manera, Cristo, póngase a pensar, yo se lo pongo a usted como que si Dios fuera humano igual que nosotros. Las reuniones que hubieron en el cielo para ver cuál era el mejor plan. Después, pero esto fue años atrás. Dice, antes de que fundara Dios todo esto, Él ya había hecho todo ese plan. Manda a su hijo, espera el día correcto, lo mete en el vientre de María, crece Jesús, sufre Jesús. Lo latigan, lo matan, Él muere, resucita. Está a la diestra del Padre. Dice, todo está hecho. Cuando Jesús muere, dice, consumado es. Y todo está hecho. Y lo único que nos queda a nosotros es decir, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Solo aceptar herencia. Y hay cantidad de gente que se está yendo al infierno simple y sencillamente porque somos tercos y no quieren. No, es que no sé, algo me quieren hacer en la iglesia. Quizá me quieren robar el dinero, a saber qué, pero están con la bulla de que acepte y que me entregue, que no sé qué. No, nosotros no perdemos nada sin usted. Usted pierde la salvación sin Cristo. Es importante que entienda eso. Voy culminando, número 5. La bendición del plan de Cristo. Verso 4. Habéis muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos. Mire que ahora aquí está la cosa. ¿Cuál es la razón por la que Dios se mete en todo esto de salvar a la humanidad? Comencé diciéndole que Dios quiere salvar a la humanidad porque dentro de cada ser humano Dios metió un paquete. Se lo he venido predicando este año y hay 5 cosas que Dios metió dentro de nosotros. Se las he venido enseñando. Metió identidad, metió herencia, metió propósito, metió destino y me queda una quinta. ¿Cuál fue la quinta? Potencial. 5 cosas metió en nosotros. Pero esas 5 cosas no se activan a no ser que el ser humano se ponga de acuerdo con Dios y acepte la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces dice Pablo, la razón de todo esto, dice Pablo, es esto: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Ahora nosotros somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin. ¿Qué quiere decir a fin? La razón de todo este plan es de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Que seamos personas fructíferas. ¿Qué quiere decir que seamos fructíferos? ¿Quién no puede hacer el bien? Dígame usted. Todos los días nosotros le podemos hacer el bien a una persona. Sonreírnos con una persona ya puede ser hacerle el bien. Darle unas cuantas palabras de ánimo a una persona todos los días ya es hacer el bien. Amados hermanos, Dios nos regala 24 horas y no podemos agarrar ni tan siquiera 1 hora de esas 24 horas para bendecir a Dios, para ayudar al necesitado, para ayudar a la persona que tiene problemas. Ese es el tipo de cosas que Cristo anda buscando en nosotros, que demos fruto. Porque todo lo que nosotros pensamos es levantarnos para ir al trabajo. Y mire, somos tan egocéntricos que queremos ir al trabajo, pero usted sabe que entra a las 7 y está pensando a qué hora va a ser las 9 porque tiene que irse a echar el primer sándwich.
Y después llegó a las 9 y ya está pensando a las 12 porque tiene que irse a echar el otro. Y estamos pensando ya, y después está esperando en el otro break de 15 minutos para echarse el otro. Y después usted ya no está pensando en lo que está haciendo, sino que ya a ver a qué hora suena la campana para irse a la casa. Y después llega a la casa y tranquilo, dice: es que vengo cansado y me merezco el descanso. Se acuesta en su sofá, pone las patotas para arriba, enciende el televisor y se pone a ver. Y para prepararse, porque hay que preparar el lunch para mañana, ir otra vez a la misma cosa. ¿Y cuando pensamos nosotros en Dios? La palabra del Señor dice que si Él te redimió, si Él te rescata de la maldición de la ley, si Él te cobija bajo una ley más benevolente, es porque quiere activar el paquete que hay en ti. Dios quiere que tú te conviertas en una persona. Hoy supuestamente teníamos que tener este lugar repleto de gente que no conoce de Cristo, pero como estamos demasiado ocupados en lo nuestro, que se nos olvida lo de las demás personas. Efesios 1, 18 y 19. Mire qué interesante. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice. ¿Qué estoy tratando de hacer yo con ustedes en esta noche? Alumbrar los ojos de su entendimiento. Por favor, si usted vino por primera vez, si usted ha andado a tientas en este mundo hasta los años que tiene ahora de vida y no ha podido encontrar paz, no ha podido encontrar tranquilidad, no ha podido encontrar llenar ese vacío que hay en usted, yo quiero alumbrar los ojos de su entendimiento en esta noche. Mire, dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Verso 19 dice: y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, lo que Dios tiene es grande. No, mire, yo no sé qué tiene de grande ser evangélico, venir a una bendita iglesia y sentarse y salir cansado después de 42 horas de estar atortado ahí. No, yo no le encuentro gracia a eso. El evangelio es mucho más que eso, amados hermanos. A veces nosotros criticamos a estas religiones. Acabamos de estar en Israel, mire, y estábamos en el muro de los lamentos. Y como el judío le da trabajo al árabe, y estaban puliendo una columna, y en Israel todos los edificios de Jerusalén, todo le ponen un ladrillo parecido. Parece que fuera antiguo, pero las huellas antiguas se las hacen con un aparatito. Y el tipo estaba haciéndole las cosas con el aparatito. Y a mí me gusta ese tipo de construcción. Entonces me le acerqué y le dije: ¿puedo ver? Y ya me puse a ver, pero tienen un cálculo los tipos que todos los diseños le quedan igual. Pero llegó un momento que el tipo agarró un saco, un costal y lo tiró. Y tras que tiró el costal se postró y se puso a orar. Era musulmán. Cuando llega la hora, no importa quién lo esté viendo, no importa dónde esté, ellos se postran a orar. Critiquémonos de lo que sea, pero por lo menos tienen un alto grado de respeto para su Dios, por equivocado que esté su Dios. Pero si nosotros tuviéramos la misma reverencia y la misma devoción con nuestro Dios, la cosa cambiara. Que a usted no le importara. Mire, hay gente que aun cuando van a comer enfrente de sus compañeros, tienen miedo de orar porque se van a burlar de ellos. Dice Pablo: ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, no es solamente que yo te quiero meter al cielo, hijo. No, eso es lo que dice Pablo. Jesús no solamente nos quiere meter al cielo, Jesús tiene un paquete grande para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Yo no sé, pero cuando yo me muera, yo quiero que en mi tumba diga algo que yo hice. Por lo menos aquí murió alguien que dio la vida por el evangelio. Por lo menos eso. Pero ¿qué va a decir la piedra de su tumba cuando a usted lo entierre? ¿Qué va a decir? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, Pablo dice: agárrenme la onda, esta cosa es grande.
Agárrenme la onda, esto es grande. Miren las grandes palabras que usa Pablo: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los cuales creemos, según dice, la operación del poder de su fuerza. Nosotros pasamos, de acuerdo a la ley del pecado, de estar arruinados, destruidos, destituidos, a ser, dice Pablo, a ser personas ricas, llenos de gloria, con una herencia y dice, con una supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, en otras palabras, nosotros venimos del mundo con un gran zapato encima, ¿verdad? Miles de problemas. El problema que la familia, que los hijos, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Venimos pero asfixiados del mundo. Y lo que Pablo nos está presentando no es una vida de gente asfixiada. Pablo nos está presentando que la vida del cristiano debe de ser una vida que nosotros le pongamos el zapato encima a los problemas. Nosotros tenemos que dictarle a las cosas qué es lo que tienen que hacer y cómo se deben de comportar. Pero nosotros no, nosotros tenemos los problemas que nos asfixian. Pero Pablo sigue hablando en el verso 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestes. O sea, ese que vino y dio su vida por nosotros, no solamente murió, nos dejó viudos para que nos casemos otra vez con Él, sino que Él se va al cielo a la diestra del Padre, nos deja una herencia, nos deja llenos de poder, y encima de eso dice, está al lado del Padre por si acaso les falta algo. Verso 21 dice, pero mire qué interesante el verso 21, dice, leamos el 20 otra vez para que me agarre la onda. La cual dice, operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestes, dice, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. O sea, Pablo me pone a un Cristo que unirme a ese. Pablo, el capítulo 7 da miedo. Da miedo acercarse a Dios de acuerdo al capítulo 7. Pero en el capítulo 8 y en esto que estamos leyendo en la carta a los Efesios dice, por el amor de Dios, y ser cristiano es lo más glorioso, lo más grandioso que nosotros podemos tener. Pero ese no es el evangelio que nosotros vivimos. Nosotros nos pasamos dando en la torre. Si es que le digo, es tremendo ver las cosas que la gente dice en Facebook y las estupideces, las fotos que suben. Ponen unas y así, grande es Dios. ¿Qué tiene que ver la grandeza de Dios con la cara que estás poniendo? Mire, de la abundancia de su corazón habla su Facebook. Verso 27 dice, y sometió todas las cosas. O sea, primero el pecado nos tiene el zapato encima. Y dice Pablo, es que estamos arruinados con la ley del pecado. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? Del esposo, del nuevo esposo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amados hermanos, la iglesia tiene un poder tan grandioso. Por eso es que yo no juego con el pastorado. Hay gente que quizá quisiera ver que yo colgara los guantes. Hay gente que quizá quisiera ver que yo cayera en pecado, pero no les voy a dar gusto porque yo amo esto que Dios me ha puesto a hacer. Porque, oiga lo que dice Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, bajo los pies de Cristo. Y como lo que es del esposo es de la esposa, por lo menos eso dice mi esposa, y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, nosotros somos los que tomamos decisión en esto. Nosotros decidimos quién se salva y quién no se salva. Nosotros decidimos a quién le predicamos y a quién no le predicamos, qué día vamos y qué día no vamos, cuántas horas le damos a Dios y cuántos minutos le damos. Dice, ustedes tienen ese gran poder en sus manos. Por el amor de Dios, no desperdicien el tiempo. Y dice, a la iglesia, la cual es su cuerpo.
Y termina, dice, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Mire lo que dice Pablo que es la iglesia. Dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena. Queremos ver a Jesús. Vamos a vida real. Eso es lo que está diciendo Pablo. Queremos ver a Jesús. Que hable con el hermano fulano de tal. Hermanos, esto que Jesús hizo en la cruz es grande. Pero rapidito, en los minutitos que me quedan, hay 12 cosas ahí en todo eso que le leí, en forma de conclusión. Alumbrando nuestro entendimiento. Urge que nosotros alumbremos el entendimiento de la gente. Para que sepáis. Quiere decir que hay mucha gente que está ignorando esto. Hay una esperanza. Hay gente que no sabe que hay esa esperanza. Hay una herencia. Ay, Dios, la gente mucho menos. 5. Pero hay que apartarse, dice. Hay que ser santo. O sea, no se puede solamente así por así. Ser santo quiere decir apártese para Él. Dios quiere que seamos, el número 6, que seamos grandes. 7. Es que mire, cuando usted es grande, usted habla bien de Dios. Usted pone en alto a Dios. 7. El poder de nuestra libertad dice que está en su resurrección, pero la gente no lo sabe. 8. Él tiene todo poder, toda autoridad y todo señorío. O sea, que teniendo a Cristo no necesitamos absolutamente nada más. 9. Aplicable, dices, sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Usted se puede llamar Pancho Pérez y qué importa. Usted puede venir del último rincón de su país y qué importa. Dice que esto está aplicado sobre todo nombre, sobre todo aquel que toma la decisión de santificarse, de apartarse para Dios. 10. Todo está bajo sus pies. Y si Él es con el que nosotros ahora nos hemos empatado, nos hemos asociado, ¿cuándo vamos a salir perdiendo? 11. Le dio el poder, dice, de activar todo a la iglesia. Y 12. Jesús lo llena todo. Hay personas que realmente no entienden la grandeza de este evangelio. ¿Cómo comenzó Pablo? Nos pintó un paisaje horrible para después pintarnos un paisaje sobrenatural. Y como que nos dijera, usted escoge cuál de los dos usted va a querer. Hay personas que a veces se van de la iglesia porque vieron a un hermanito que no está viviendo recto delante de Dios. ¿Por qué se deja mover por un hermanito? Una cosa yo le aseguro, que el Cristo al que nosotros le servimos no lo mueve nada, no lo mueve nadie, no lo mueve ninguna circunstancia. Puede una iglesia irse toda y quedarse sin nadie, o que todo mundo dentro de una iglesia viva un evangelio a medias, pero Cristo sigue siendo Cristo. Cristo no nos va a fallar. Entonces, no nos dejemos. Y lo tremendo es que la gente se deja mover de la iglesia por otros. Mire, hay gente que no está haciendo nada y se trata de llevar a la gente de la iglesia para que le vaya a ayudar. Y si no están haciendo nada, ¿en qué le va a ir a ayudar? A hacer nada. Y se van de la iglesia y terminan rápido aburriéndose porque no hacen nada. Entonces yo el domingo pasado les traje ahí una anécdota y quisiera compartirla con las personas que nos visitan hoy por primera vez. Porque hay gente que dice, óigame, pero ahora la gente anda cuestionando tanto eso. ¿Será que hay vida después de que nos muramos? Pastor, ¿qué me pudiera dar usted para yo entender más bien, más de cerca si es que hay vida después de esta? Y les compartía la semana pasada que en el vientre de una madre habían 2 bebés gemelos y ellos están teniendo una conversación entre los dos
Y está el bebé 1 y el bebé 2. El bebé 1 como que es negativo y el bebé 2 como que es positivo. Entonces el bebé 1 le dice al otro, le dice: ¿tú crees en la vida después del parto? Y el bebé 2 le dice: claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Estamos aquí, le dice, para prepararnos para lo que viene después del parto. Y el bebé 2 le dice: tonterías, no hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería eso? Bebé 2: yo no sé, le dice, pero seguramente habrá más luz de la que hay aquí adentro. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras propias bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que hoy no los podemos entender. El bebé 1 le contesta: eso es absurdo. Es imposible comer con la boca. Es una ridiculez. El cordón umbilical nos nutre y nos suple de todo. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible. Bebé 2 le dice: bueno, yo pienso que tiene que haber algo más. Y tal vez sea diferente de lo que hay aquí adentro. Tal vez sea posible vivir sin esta cuerda. Tal vez esta cuerda nos está limitando. Bebé 1: tonterías. Si hubiera vida después del parto, ¿por qué nadie ha regresado para contarnos cómo es allá? Para mí, el parto es el fin de la vida y el posparto no existe. Y no hay nada más allá del oscuro silencio y olvido. Esa es una ilusión que no conduce a ningún lugar. Bebé 2: bueno, yo no sé. Creo que el posparto será un encuentro cara a cara con mamá. Y ella nos va a cuidar. Bebé 1: mamá, ¿tú crees que mamá exista? Sí, si mamá existiera, ¿dónde está ella ahora? Bebé 2: no sé, yo creo que ella está a nuestro alrededor. Ella nos cuida y se preocupa por nosotros. Creo que ella está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Es más, yo creo que en ella vivimos. Sin ella, nuestro mundo no podría existir. Bebé 1: bueno, si ella existiera, ¿por qué no la podemos ver? ¿O acaso tú has visto su rostro alguna vez? Dime cuándo fue la última vez que nos habló. Bebé 2: mira, a veces cuando tú estás en silencio y te concentras y tratas de escuchar o sentir, tú podrás experimentar su presencia y sentir su amor. Conclusión: así es como alguien puede explicar la presencia y la realidad de un Dios que existe, pero el ser humano se ha afanado para querer demostrar que Él no existe. No lo vemos, pero aunque no lo vemos, Él está ahí. Así como nuestra madre no la podemos ver, no lo podemos ver a Él. No podemos hablar cara a cara con Él, pero estamos rodeados por Él, así como la madre rodea a sus hijos. Él está fuera de nuestro mundo. Nosotros siempre estamos en ese pequeño espacio que Él preparó para nosotros, que le llamamos matriz. Y en el caso nuestro le llamamos tierra. Así como un día veremos a mamá cara a cara, un día en el posparto de esta vida, veremos a nuestro Creador cara a cara. Y si no estamos preparados para ver a nuestro Creador, vamos a ver a alguien que no nos conviene ver.